Hola amigos, mi nombre es José Ahumada y hoy vamos a aprender sobre algunas de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo el proceso de empatizar dentro de un proyecto de emprendimiento. Vamos a comenzar con la primera de estas herramientas, la cual se llama matriz de hipótesis. Es fundamental poder empatizar con el cliente y sus necesidades profundas al momento de generar una solución. El objetivo de esta herramienta es definir las hipótesis claves para el emprendimiento respecto al cliente objetivo, problema a solucionar del cliente objetivo y también respecto a la solución planteada, para luego definir la forma de validar de cada una. En esta lámina podemos observar la matriz de hipótesis, la cual se conforma por filas y columnas. Si ponemos nuestra atención en la segunda fila de arriba hacia abajo, en la que se llama hipótesis del problema, justamente en ese espacio tenemos que anotar todas las hipótesis que rondan en función a nuestra hipótesis mayor. Es decir, si queremos aplicarlos nuevamente al ejemplo del procesamiento de palta, nosotros tenemos que ser capaces de poder plantear en esa parte de la tabla las distintas hipótesis secundarias que debemos validar respecto al problema. Siempre tiene que ir rondando el problema. Ahora bien, si tenemos hipótesis que respectan al cliente, tenemos la segunda fila que se llama hipótesis del cliente, en el cual tenemos que plasmar en ese espacio todas las hipótesis que nosotros creemos que influyen para que el cliente elija o quiera elegir la solución de comprar palta en otro formato. Ahora bien, si queremos programarnos y ordenar un poco el qué herramientas vamos a utilizar para validar, tenemos la primera columna, que justamente tenemos que anotar en ese espacio los recursos que nosotros vamos a utilizar para poder validar. Vale decir, encuestas, focus group o cualquier actividad que nos permita captar información. La segunda columna, llamada actores, tenemos que tener definido a quién vamos a consultar, ¿ya? Después, y esto tiene que estar de acuerdo a nuestro perfil de clientes. La tercera columna es el responsable o quién consultará. Y tenemos que ser claros quién o quiénes de nuestro equipo se van a encargar de esta tarea de poder validar la hipótesis, tanto para el problema como para el cliente. Por último, los compromisos, que está en la última columna, tenemos que ser también lo suficientemente claros de poder decir quién va a consultar y cuándo se va a consultar esta información. Si fijamos nuestra atención en esta matriz de hipótesis, se transforma en la primera planificación de nuestro proyecto en base a recopilar información de nuestro perfil de clientes. La segunda herramienta que veremos en este video es el mapa de empatía. Es fundamental empatizar, como ya dijimos, con el cliente, también con sus necesidades profundas al momento de generar una solución. El objetivo de esta herramienta es entender mejor al cliente o al segmento objetivo, ponernos precisamente en los zapatos del cliente para tener un conocimiento más profundo sobre ellos y como también su personalidad, su entorno, su visión de mundo, como también es el caso de sus necesidades y deseos. En la imagen que vemos a continuación podemos observar el mapa de empatía y antes de contar sobre cada cuadrante que conforma esta herramienta, les voy a contar el paso a paso. La segmentación, que es el primer paso para completar el mapa de empatía, nosotros debemos agrupar a nuestro público objetivo, o consumidores o clientes, en función de la serie de características o atributos comunes. Por ejemplo, los gustos, las preferencias, la alimentación, el transporte que ellos utilizan, la edad, el género, etcétera, etcétera. ¿Ya? El segundo paso es personalizar o humanizar. Aquí nosotros tenemos que identificar a una persona de cada segmento asignándole características o atributos concretos. Por ejemplo, su nombre, dónde vive, su trabajo, su vida familiar o sus aspiraciones. El tercer paso es empatizar. Y nosotros tenemos que ser capaces de ponernos en la piel de la persona, de nuestro público objetivo, haciendo diferentes preguntas relativas a sus pensamientos, sus sentimientos y su entorno. Y por último, el cuarto paso es validar. Aquí nosotros debemos realizar una investigación cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Y de aquí dependemos quizás de las fuentes primarias o secundarias.
para comprobar si nuestras hipótesis son ciertas o no. Esto tiene que ser en un número representativo de personas, ¿ya? Y esta etapa, precisamente en este punto del número representativo de personas, tiene que ser posterior al mapa de empatía. El mapa de empatía consiste en un esquema donde es posible definir aspectos que preocupan, motivan o frustran al cliente frente a alguna situación en particular, permitiendo tener mayor claridad sobre el por qué o para qué el cliente está dispuesto a adquirir algún producto o servicio. La clave para generar soluciones diferenciadoras o innovadoras es empatizar con las necesidades profundas de nichos o segmentos de clientes que no han sido suficientemente cubiertas por otras soluciones que actualmente existen en el mercado. Entonces, en este punto, vuelvo a insistir, esas necesidades profundas deben ser validadas en terrenos con clientes reales, para evitar posibles fracasos en nuestro emprendimiento. Entonces, vamos a hablar sobre el primer proceso de empatizar y vamos a definir el perfil de un usuario. Por ejemplo, Fernando es una persona de 67 años que es profesional, trabaja en una empresa productiva y también Fernando trabaja más de 8 horas al día. Como otra característica adicional de Fernando es que le encanta su trabajo, pero quiere trabajar menos horas para disfrutar mejor la vida. Si vamos completando los distintos recuadros, comenzaremos con el que ve. Tenemos que saber o precisar en este cuadro cuál es y cómo es su entorno. También debemos ser capaces de identificar amigos, a su familia, a sus compañeros y si hay ofertas en el mercado que se dirijan a él. Tenemos que conocer el contexto social donde se desenvuelve esta persona. Para poder completar qué dice y qué hace, tenemos que fijarnos cómo habla, cómo actúa, qué verbaliza, comprobar si existe contradicción entre lo que dice y lo que hace. Con esto pretendemos conocer al cliente partiendo desde su comportamiento. Para completar el recuadro de que oye, tenemos que ser claros a la hora de prestar atención en qué dicen los que lo rodean, por ejemplo los amigos o los familiares, pero también sus compañeros de trabajo, sus jefes y todas las personas influyentes en su entorno. Tenemos que analizar también la información que reciben, los comentarios, las cosas que le cuentan, que hacen otras personas también, lo que dice quizás el influencer. Para completar el recuadro de qué piensa y qué siente, tenemos que tener claro qué es lo que realmente le importa a Fernando, cuáles son sus principales preocupaciones, sus inquietudes, sus sueños y sus aspiraciones. Es importante conocer cuáles son sus valores, sus preocupaciones, sus inquietudes y a qué aspira y cuáles son sus deseos más profundos. Analizando toda la información obtenida a través de este cuadro de grandes bloques de preguntas, se pueden formular otros dos, que son los que podemos ver abajo. ¿Cuáles son los esfuerzos que realiza? Esto quiere decir a qué le tiene miedo, cuáles son las barreras y obstáculos que él tiene y si va a tener que afrontar algunos riesgos. Y el otro recuadro es cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener. Aquí tenemos que plasmar cuáles son sus necesidades o deseos reales. ¿Qué es el éxito para él? ¿O cómo podría alcanzar sus objetivos? Recuerden que luego de este ejercicio se deben validar las hipótesis mediante investigación cuantitativa o cualitativa. Recordemos nuevamente las fuentes primarias y secundarias para comprobar si las hipótesis son ciertas o no en un número representativo de personas afectadas por el problema. Y muy importante es que debes obtener la mayor cantidad de información posible. Bueno, con esto finalizamos así este video, les envío un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.